8:34. Continuamos en Radio Análisis, empezamos inmediatamente nuestro panel de conversación y saludamos a nuestra editora general Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y saludamos a don Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Centenario Partido Comunista de Chile. Está bien presentado, ¿no? Sí. Partimos nuestro congreso este sábado. Muy bien, muy esperado además, pues. Esperado. Sí, hay decisiones importantes que va a tomar el Partido Comunista en relación a su futuro. Así que gracias, Juan Andrés, por estar acá. Y estamos esperando, en poquitos segundos se va a sumar también José Toro, secretario general del PPD, y en tal condición, protagonista de uno de los temas que inevitablemente vamos a tratar, que es la inscripción de las candidaturas a alcaldes por parte del oficialismo. No es todavía la inscripción oficial, sino este acuerdo que define en qué comunas compite una persona designada y en cuáles va a haber primarias para zanjar la situación. Pero bueno, vamos a darle curso a nuestra tabla periodística de hoy, Monse. Sí, no vamos a criticar a José después de trasnochar tanto por llegar un poquito tarde. Sí. No compadecemos de él. Si es que llega, no lo vamos a criticar. Sí, incluso si es que no llega, no lo vamos a criticar. Mira. Sí, estoy benévolo hoy día. Sí. Bueno, Juan Andrés, hay hartos temas para hablar de contingencia nacional, internacional, pero quiero partir con uno de los episodios más recientes, que es la muerte de este carabinero, el teniente Emanuel Sánchez, de 27 años, que falleció ayer en la noche a manos de delincuentes, ¿no? Y que ha conmocionado harto por la forma en que ocurrió. Él estaba con su esposa, con su hijo pequeño de 3 años, ¿no? Y resulta abatido a manos de delincuentes. Y te lo pregunto no como la noticia en sí misma, como la noticia policial, sino las connotaciones que tienen este tipo de situaciones versus lo que ocurre con distintas acciones del gobierno, y no solo del gobierno, de Carabineros, de la Fiscalía, del Estado en su conjunto, para combatir este tipo de hechos. Hoy día la ministra Tobá decía temprano en un punto de prensa que de todos los carabineros que han sido asesinados, siempre ha habido personas detenidas por protagonizar estos hechos, ¿no? Pero parece que esa parte no se cuenta mucho, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y esto ligándolo obviamente con la agenda de seguridad del gobierno, que más allá de lo legislativo ha estado bien intensa, con operativos, con allanamientos, con desalojos, ¿no? La semana pasada hubo un operativo histórico con más de 1.000 efectivos de la PDI, pero parece que eso no tiene el impacto, ¿no?, que, por ejemplo, tiene este lamentable hecho, ¿no? Y aprovechamos también de mandar las condolencias a la familia del teniente Manuel Sánchez. Juan Andrés. Sí, el otro día mataron a una persona, estaba con su hijita de 9 años. Yo lo que creo que estamos viendo una situación extraordinariamente crítica en Chile. Yo veo soy dirigente de un partido, pero yo veo la reacción de la dirigencia política en los medios y me parece patética, porque son verdaderas cuñitas que ninguna da cuenta de lo que hoy día Chile exige y requiere, que es la verdad, un gran acuerdo nacional que implique financiamiento, recursos, medidas preventivas, empujar mucho más de lo que se empuja, los acuerdos con países vecinos, un acuerdo que ya no es siquiera bilateral, tiene que ser multilateral. Lo que tú decías, Monse, es muy cierto, pero tú sabes dónde están los dos jefazos del grupo los trinitarios, en Nueva York. Allá viven. Y es un hecho que no estoy hablando yo no hablo de estas cosas así como de teorías completas, no, es un hecho real. Allá están, los dos líderes del grupo Los Trinitarios están radicados en Nueva York. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos intercambio con la policía norteamericana, con la Interpol, con la policía boliviana, con la policía peruana, con los gobiernos, con los estados, Venezuela, tanto que aquí la derecha le da? Vamos a hablar de eso. Sí, le da, te fijas, con Argentina. O sea, yo creo que, no insisto, yo con mucho respeto, pero yo hago una crítica frontal a la dirigencia política de este país. Frontal, porque está en las manos de ellas y de ellos avanzar de la manera que se requiere. Mira... ¿Pero estás criticando a la dirigencia política en general o a la sí, derecha, para decirlo directamente? Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué digo en general? Porque mi interpelación es al hecho de que hoy día, si tú no tienes, por ejemplo, en concreto, una parte del Parlamento que te dice desde un comienzo, desde este gobierno, de un comienzo que
que no a muchas cosas, y sigue parando y sigue extorsionando. Y tú sigues con tu política de que no te necesitamos grandes acuerdos, y no haces otra cosa que eso, a mí me parece patético. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad de nuestro gobierno y de las fuerzas que somos parte de nuestro gobierno para buscar una fórmula que implique avanzar en esa situación o decirle a la ciudadanía, miren, esto es lo que está pasando. Porque sabes que si no, lo que ocurre es que la ciudadanía mira las encuestas, mira los estudios. Hay un estudio reciente, la semana pasada, las mujeres de este país se están escondiendo en las casas, no quieren salir en la noche. Y es transversal, son las mujeres de la Pintana, de la Pincoya, pero Sí, también de todos los sectores. O sea, estamos llegando. Hay otra encuesta, otro estudio concreto. Es cierto que han bajado los niveles de lo que se llaman hechos delictuales de alta connotación social. Sin embargo, fíjate, por eso digo que es patético. A pocos días de la muerte de un señor, que la niñita de 9 años presencia el asesinato de su padre. Ahora, este teniente de carabineros, que también estaba saliendo de un servicio religioso y estaba con su familia. Estaba con su esposa y con su hija, o su hijo de 3 años. Bueno, ocurren este tipo de cosas. Sin embargo, este tipo de crímenes, desde el punto de vista de la estadística fría y dura, dramática, están subiendo. Entonces, llevamos hace años con el tema de... Yo fui asesor en el gobierno de la nueva mayoría, y ya en ese tiempo nosotros intentamos avanzar, por ejemplo, respecto de tolerancia cero en relación a el uso de armas por civiles. Porque eso, por civiles, te implica que tú puedes combatir al crimen organizado que usa armas, que compra en el mercado negro, que compra en el mercado no tan negro. Ya, pero ahí en tenía fin. mayoría en el Congreso, Es Juan que, Andrés. es que por eso te digo que yo creo que hay un tema, insisto que hay un tema que yo creo que hoy día no se está abordando, hay mucho dimidirete, hay mucho de pasar de pelota para un lado para el otro, mientras la ciudadanía está viviendo trágicamente esta situación. Y yo digo trágicamente porque yo el otro día estaba en otro programa y decían, oye, si usted, a ver, espérate un poquito, el tema de la migración, concreto. El tema de la migración en este país reventó hace muchos años atrás, y ningún gobierno, ninguno hasta hoy, había tomado medidas como las que se están intentando tomar en este gobierno respecto de tomar acuerdos que implican que efectivamente tú, a estándares de escala humana, trabajas políticas migratorias bilaterales y multilateralmente, incluido aquello que significa retener y detener el ámbito en donde los aspectos de crimen organizado, narcotráfico, pasan por esa vía de la entre comillas migración. Sí, Juan Andrés, has criticado el modo en que la política ha procesado el tema. Sí. Te quería preguntar, como dirigente político, pero también Sí. como periodista, la manera en que los medios de comunicación hemos procesado el tema, ¿no? Aquí, en ningún caso, nunca hemos dicho, ni menos ahora, porque la situación es grave, que la situación no es grave, ¿no? Sin duda. Pero veía hace algunos días un estudio que posteó Lucía Damer, que es especialista Sí. en el tema, y no tengo a mano la metodología para explicarla, pero bueno, lo que señalaba el estudio era que en cierto momento en Chile, el 2022 para ser más preciso, se había disparado la relación entre cobertura y comisión de delitos. Es decir, Sí. la cobertura mediática empieza a subir y la comisión de delitos sigue su propia curva, ¿no? Entonces Sí. produce un desacople, ¿no? Pero adicionalmente a esto, situaciones como, por ejemplo, lo que ocurrió con el hallazgo de este cadáver en Ñuñoa, donde la interpretación mediática automática era que el crimen organizado, no sé qué, y era una cuestión que no tenía nada que ver. Bueno, para efectos de que los medios de comunicación contribuyamos a esclarecer y no oscurecer, ¿no? ¿Cuál es tu análisis también de cómo se procesa en ese ámbito, que al fin y al cabo es el ámbito donde se hace la política actualmente, el tema? Mira, solo un paréntesis respecto de eso. Sí. Yo no porque sea comunista, pero hace unos días atrás el presidente de mi partido, Lautaro Carmona, convocó, llamó, interpeló a un acuerdo nacional sobre este tema de delincuencia. Se sabe que dentro del partido hemos tenido debates y discrepancias. Si eso es así. Y yo, ¿cómo decir? Tampoco es que pretenda nublar aquellos debates. Pero hemos ido avanzando en la dirección de tomar mucha conciencia respecto a eso, y hoy día lo que estamos haciendo es una propuesta que tiene cosas concretas. No es una cuestión en el aire. Entonces yo digo, bueno, esta es la hora en que los partidos políticos, en vez de hacer cuñitas como uno escucha y ve hoy día, de verdad nos convoquemos y nos autoconvoquemos a un gran acuerdo nacional con medidas concretas. Y eso pasa por financiamientos, mira, son súper cosas concretas. El Ministerio del Interior ha avanzado mucho en esto. Y yo sé también que hay otros partidos que tienen propuestas concretas.
Pero si seguimos con este climita de cuñita y de sacarse las ronchas uno en otro, mientras asesinan gente en este país, respecto de lo que tú señalas, mira, yo también con mucho respeto, yo también soy periodista, pero yo digo, a ver, ¿cómo no podemos ser un poquito más autocríticos respecto de cómo se analiza este tipo de situaciones? Cuando asesinan al oficial venezolano, los grandes medios hegemónicos descubren, hay campamentos, hay campamentos que están controlados por el narcotráfico y por el crimen organizado. Antes no habían campamentos, antes no habían lugares donde el crimen organizado tenía control absoluto. Sí, y hace muchos años. Esto no es, oye, un campamento son verdaderas ciudadelas, no aparecen en unos años, aparecen muchos años antes. Cerro Chuño, Alto Hospicio, Antofagasta, Atacama, Santiago. Y para el sur, lo que está ocurriendo, y hace años, es que hay mucha plantación de marihuana especialmente y tráfico de coca, en donde no grupos tan grandes y no tienen nada que ver, la mayoría no tiene nada que ver con las comunidades mapuches, no tiene nada que ver con las comunidades mapuches. El robo de madera son bandas organizadas de crimen organizado que están operando con el desmantelamiento del territorio desde el punto de vista de la soberanía básica. El otro día un amigo, Gabriel Gaspar, subsecretario varias veces, daba en una columna este tema. Ojo, tanto que hablamos hace años atrás, en los 90, esta embriaguez de no haber asumido fenómenos dramáticos como este. No, es que no somos México, no, es que no somos Colombia, no, es que no... Esa es la elite política. O sea, yo creo que aquí hay un tema, yo insisto, yo sé que esto va a traer roncha, pero es que eso es, o sea, yo diría que cuando se te produce esto y el eco de resonancia son los medios hegemónicos, donde descubren determinadas situaciones, espectacularizan determinadas situaciones, pero en rigor no hay una investigación que devele causas y efectos de dimensiones como la que estoy diciendo, por ejemplo, el caso de los campamentos. ¿Me entiendes? Entonces creo que también ahí, yo diría con mucho respeto, mucha humildad, pero los medios, y particularmente los hegemónicos, los que controlan la agenda, los que tienen ¿para qué estamos con cosas? Los periodistas eso lo sabemos. Una cosa es la investigación propiamente, y otra cosa es cuando a ti te datean con antecedentes. Y aquí el Ministerio Público datea, y aquí datean otros organismos también. Todos datean de situaciones que después salen en los medios así como, Bien, le damos la bienvenida a José Toro, uno de los protagonistas de la semana, podríamos decir. Sé que le estoy poniendo color, pero bueno. Todavía con cara de cansancio. Sí, eso iba a decir, tiene cara de tuto. Después de 27 horas de amor, sí. Lo tenemos acá, lo que es un doble valor. La heroica presencia de José Toro en este panel, ¿no? Sí. Muchas gracias por la invitación. Sí, lo que pasa es que son 40 horas de cierre, digamos, sin dormir al final son... Pero bueno, entretenido, sí, es parte de nuestros procesos democráticos. Vamos a hablar de las municipales, pero antes, José, Juan Andrés, estábamos hablando de del fallecimiento el asesinato de este carabinero el día de ayer, las implicancias que esto tiene, esto cómo se vincula con la agenda de seguridad del Ejecutivo. Yo mencionaba el tema de los operativos que ha hecho el gobierno junto con la Fiscalía, ¿no? Que han estado acompañados también por los municipios, el Estado en su conjunto, entrando en lugares que están tomados por la delincuencia, el desbaratamiento de bandas, ¿no? Que es algo positivo, pero en contraposición está esto que ocurre ayer. Un breve repaso respecto de este hecho para pasar a otros temas también de la agenda contingente. No, primero es, por supuesto, completamente lamentable, ¿no? Que un carabinero y de Franco, que es como una persona cualquiera que va caminando y que se enfrenta a este tipo de delitos, y qué bueno que ya hayan podido detener a las personas vinculadas con este hecho. Yo un abrazo fuerte a la familia y muy lamentable. Ahora, esto está dentro del contexto que vivimos y uno dice, bueno, el gobierno está haciéndose cargo con leyes. Recordemos que ha sido el gobierno que más leyes en materia de seguridad ha generado, por supuesto con acuerdo de transversalmente todos los sectores políticos, ¿no? Ahora uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son nuestras cifras? Claro, con respecto al resto de los países nuestras cifras son distintas, pero hay un fenómeno de cambio cultural en el área delictual, ¿no? Y para eso nuestras policías no estaban preparadas, nuestra sociedad no estaba preparada para el tipo de delitos mucho más violentos que hoy día estamos teniendo y que
por eso nos sorprenden tanto. Sí. Sí, queremos pasar a otros temas. El presidente Boric habló hace unos minutos de este tema del carabinero, pero también de algo que ya trascendía en la prensa, ¿no? Que es la llamada consulta del embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri. Esto ya se venía advirtiendo durante la semana. En algunos medios se hablaba de una incomodidad del embajador y también del gobierno, ¿no? Respecto de, por un lado, la situación política en Venezuela a 3 meses de la elección, y por otro, la guinda de la torta, ¿no? Que fue probablemente lo que motivó esta decisión, los dichos del canciller venezolano respecto del tren de Aragua, ¿no? Está el caso Ojeda también, donde todavía no se esclarece qué es lo que ocurrió respecto de esto. Hay varios elementos ahí. Está este tratado, ¿no? De la Subsecretaría del Interior, este acuerdo, perdón, con Venezuela, donde se ha señalado que desde el gobierno venezolano tampoco ha habido una intención de que esto funcione, ¿no? No ha habido nombramiento, por ejemplo, de una contraparte para activar este tratado. Juan Andrés, ¿qué te parece la decisión de llamar a consulta al embajador de Venezuela? Mira, es una decisión que yo creo que el presidente, mi impresión, ha ponderado muy bien. Ahí hay un tema que creo que es súper importante. Nosotros no teníamos embajador nombrado en Venezuela hace un buen tiempo. Prácticamente todo el gobierno de Piñera no tuvimos embajador. Hay una serie de situaciones ahí que yo diría son parte del proceso que está en curso. El gobierno de Piñera empujó mucho el famoso grupo de Lima, ¿no? Donde lo único que ha provocado es tensionar las relaciones bilaterales y multilaterales con distintos países, no solamente con Venezuela, con Brasil, con Argentina, con Colombia ahora, en su momento. Es decir, yo creo que hay lo que está ocurriendo ahora en Ecuador. Hay que mirar un poco la fotografía completa. En ese contexto, a mí me parece de que Chile como Estado y nuestro gobierno ha hecho bien por empujar las relaciones bilaterales con todos los países, incluido, por cierto, Venezuela. En ese mismo contexto, el curso de los acontecimientos para enfrentar crimen organizado, el crimen transnacional respecto de estos fenómenos que hablábamos al comienzo, este acuerdo que empuja a Chile y que Venezuela responde positivamente, me parece también muy positivo. Yo entiendo que la derecha con su mezquindad lo único que hace en este tipo de cosas es tratar de sacar provecho de las situaciones. Mira lo que está pasando ahora con el gobierno de Milei. Pero ¿te parece una buena decisión lo que anunció el presidente Boric? Porque esto no solamente tiene que ver con los dichos del canciller, tiene que ver con una preocupación, y lo planteó también el presidente, respecto a la situación política. Yo hago la diferencia, porque respecto del asunto que a mí me parece más importante para Chile, porque que duda cabe que el crimen transnacional y el crimen organizado pasa por Nueva York. Yo decía, los dos líderes del grupo trinitario están en Nueva York. Yo no sé si Nueva York está preocupado de eso. ¿Me entiende? O sea, hay una cuestión bilateral. Sí. Yo creo que sí que es necesario que si hace bien que el embajador Jaime Gasmuri venga, comente, explique, comparta, podamos profundizar esa relación, porque yo no comparto la declaración del canciller venezolano. Entiendo que a lo mejor él quiso decir nosotros hemos combatido eso en nuestro país. Pero que lo dijo más de una vez. Creo sí, que fue bien elocuente. Pero que ahí, no existe el crimen, no existe el famoso tren de Aragua en Chile, no es real. Existe. Hay investigaciones en Iquique, en Arica, en Santiago, investigaciones respecto de gente que está vinculada a esa banda transnacional, y hay una investigación incluso que está en curso respecto de otras situaciones. Entonces, no es que no exista, existe. Y necesitamos cooperación bilateral con Venezuela, con Colombia y con otros países para enfrentar esos flagelos también. Hay un último punto, Juan Andrés, porque además esta no es una entrevista a Juan Andrés Lago, para que escuche, para que le demos la palabra a José también. Pero a ver, hubo una evidente hostilidad durante el gobierno de Piñera entre Chile y Venezuela. Sí. Yo voy a dar, de hecho, una opinión personal. Creo que el gobierno chileno fue un poco más allá de lo que correspondía, especialmente por el tema de Cúcuta y el reconocimiento de este supuesto presidente encargado, ¿no?
Como consecuencia de eso, entre otras muchas cosas, el gobierno del presidente Piñera hizo como si el embajador de Venezuela en Chile no existiera, ¿no? O sea, dejó de convocarlo a las instancias respectivas. La visa democrática. Sí, y así respectivamente. Lo que hace este gobierno, y el presidente Boric además siendo desde que era candidato crítico de lo que estaba ocurriendo políticamente en Venezuela, era señalar que la solución, sin embargo, no era el aislamiento, sino el acercamiento de las relaciones. Exacto. Y a mí me parece que el nombramiento de Jaime Gazmuri, con la trayectoria que tiene, es un gesto contundente en esa Súper dirección. contundente. Pero crecientemente Venezuela está teniendo dificultades con países aliados como Brasil y Colombia, y adicionalmente ocurre esto. ¿Cómo ves tú el modo en que Venezuela se está conduciendo en sus relaciones internacionales a propósito de esto? Porque está teniendo dificultades incluso con países que están tratando de ayudar a que salga del aislamiento en el que estaba. Acaba de terminar Sí. una visita en este contexto muy importante el presidente Petro a Venezuela. Yo creo que ahí se limaron las asperezas y las tensiones de declaraciones. A veces, lo digo con mucho respeto, las declaraciones no ayudan. Entonces es mejor ubicar, particularmente en las relaciones de Estado a Estado, ubicar, yo diría, las declaraciones post situaciones de acuerdos protocolares que muchas veces no son públicas. El Papa con Obama y con Raúl Castro se pusieron de acuerdo de una manera privada para que eso concluyera en la visita de Obama histórica, inédita, a Cuba. Y nadie puede andar hablando de que son tres mafiosos, o sea, el secretismo. No, lo hicieron así porque era necesario procesar una cuestión tan relevante y de tanta trascendencia. La reunión de Petro con Maduro en Venezuela, todo lo procesal, lo que tiene que ver con el acuerdo de paz, el intercambio bilateral, se hizo sin mediación mediática, valga la redundancia. Y las declaraciones que hacen ambos en Venezuela son post ese proceso. Yo lo que creo es que en el caso de la relación bilateral de Estado a Estado, Chile-Venezuela, lo que tú dices es muy cierto. Chile ha hecho gestos concretos. Y los gestos concretos son la nominación de un embajador, que además es quien es. Jaime Gazmuri no es cualquier político en Chile, fue embajador en Brasil, ahora, y fue con una misión. Y la misión incluso implicaba, más allá de las opiniones críticas que Chile pueda tener respecto de situaciones dentro de Venezuela, pero la misión de él es fortalecer la relación bilateral de Estado a Estado. Incluso, puede decir algo que es súper importante, que Chile aboga porque no existan sanciones unilaterales, en este caso Estados Unidos, respecto de Venezuela, que impliquen medidas coercitivas para un país, en este caso Estados Unidos sobre Venezuela. Por lo tanto, yo digo, ¿qué sentido tienen las declaraciones del canciller venezolano? ¿Qué sentido tienen respecto de esto cuando tú tienes en curso, la Monse tiene razón, en curso un proceso que te puede llevar a cuestiones súper importantes para los dos países en términos de combatir realmente el crimen organizado? ¿En qué ayudan? Yo francamente creo que en nada. Sí. Me da la impresión que aquí pueden tener diferencias, José, con Juan Andrés. La palabra es toda tuya. Mira, yo creo que lo hace el presidente en la manera en que las naciones ocupan el derecho internacional, naciones civilizadas. No hace lo que hizo Ecuador vulnerando el territorio mexicano, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque es el instrumento. El presidente dice, mira, ante una desaveniencia producto de las declaraciones que no son reales del ministro de Relaciones, del canciller de Venezuela, el presidente dice, llamo a mi embajador a que me informe la situación, ya que finalmente le representa al gobierno venezolano que desde Chile y el presidente tienen una visión distinta, porque nadie puede desconocer que como si el Tren de Aragua no existiera, donde nace además y desde donde opera tiene que ver con Venezuela. Para desconocer que hoy día estamos ante organizaciones criminales que son transnacionales y que por lo tanto requieren respuestas de todos los estados en donde estas organizaciones están. Y allí hay un desafío que para Latinoamérica tiene que estar presente. ¿Cómo somos capaces de coordinar información, de generar un adecuado tratamiento para enfrentar este problema? O sea, porque no es solo un problema de Venezuela, Colombia, es de toda Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, y tenemos que tener una mirada a este tipo de organizaciones, porque si no, nos va a seguir superando y no vamos a tener capacidad de respuesta. Y yo espero que una vez que el embajador se devuelva a Venezuela, porque creo además que es fundamental tener un embajador ahí, a pesar de que el presidente ha sido crítico del gobierno, a pesar de diferentes situaciones en que hay una vulneración de derechos, ¿no?
pero el embajador es quien tiene que representar la opinión formal del Estado chileno. Sí, bueno, Perdona, como... Monse, solo mira, por eso te digo que es tan, para mí de verdad incongruente esa declaración del canciller. Hubo hace pocas semanas atrás una reunión en Panamá de subsecretarios de todos los países de la región sobre temas de seguridad. Y ahí fue el subsecretario Monsalve, fue también el subsecretario o quien le correspondía de Venezuela, y fueron de otros países, y se avanzó. Entonces uno dice, pucha. Sí, pues Diosdado Cabello también había reconocido la existencia del Tren de Aragua. Ahora, José, no, sé que nos tenemos que ir a la pausa, pero muy breve, porque de telón de fondo de todo este asunto está la situación de Venezuela, ¿no? La situación política. Quedan un poquito más de 3 meses y mientras nos acerquemos a la fecha de la elección, que es el 28 de julio, eso también va a poner en una posición complicada al gobierno de tener que reconocer o no esa elección como legítima, válida, ¿no? Hasta el momento sabemos que Maduro corre básicamente solo. ¿Cómo ves eso? Que eso podría afectar al gobierno, quizás a la interna, a la alianza de gobierno. ¿Ves que eso podría generar alguna tensión? Hay quienes plantean, por ejemplo, que cuando el embajador Gasmuri vuelva, que no debiera retornar a Venezuela, ¿no? Hay quienes hay voces más altisonantes que dicen que hay que romper relaciones, cosa que es totalmente absurda, ¿no? De hecho, hasta el senador Moreira plantea que no es una posibilidad. ¿Cómo lo ves? Yo creo que uno no tiene que romper relaciones con nadie, lo que necesita es salvo se intensificar ocurre la lo que relación. pasó entre Ecuador y México. Esas son cosas Sí, graves, claro. ¿no? Como, Es que, porque además hay una vulneración del derecho internacional, hay una violación del derecho internacional, ¿no? Es una norma que finalmente es un mínimo de convivencia. Yo creo que desde la alianza de gobierno, a pesar de las diferencias políticas que todos saben que existen sobre el tema en particular, hay la suficiente madurez de saber cómo enfrentar y respetar cada uno de sus opiniones. Y desde ahí la divergencia en opiniones, la diversidad de opiniones sobre diferentes materias es un valor, ¿no? Y por lo tanto, yo prefiero concentrarme en qué es lo que nos une más que en lo que nos desune. Y porque generalmente para la oposición, en este caso, lo que ellos van a tratar de buscar es concentrar a una alianza de gobierno que es diversa, concentrarla en aquello que se desune. ¿Y por qué lo digo? Porque, mira, el ejercicio de ayer de unificar la voluntad de 11 partidos políticos, de los partidos de gobierno, más la democracia cristiana, de construir candidaturas de unidad, de resolver además sus conflictos con primaria, aquellos donde no era posible resolver, creo que es un pacto electoral de los más grandes en cantidad de partidos que ha existido en la historia. Y no es fácil. Pero ahí lo que primó fue la voluntad de concentrarnos en lo que nos une. Y en este tema en particular, creo que con las diferencias que son notorias entre los diferentes partidos que tenemos, yo prefiero concentrarnos en aquella cosa que nos une. Hoy le hizo bien a José las 40 horas ahí encerrado con anda muy conciliador compañeros. esta mañana. Sí, Vamos a hablar del tema municipal justamente a la vuelta de la pausa, porque son las 9:02, tenemos que ir a un breve alto y a la vuelta continuamos en el panel de conversación aquí en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile tiene el agrado de invitarles a su presentación solidaria, la cual se llevará a cabo en la Casa Central de nuestra universidad. Continuemos apoyando a la Quinta Región. 18 de abril, 19:30 horas, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1058, Metro Universidad de Chile. La entrada será con un aporte solidario. Colabora Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia
y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria, compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl. Bueno, son las 9:06. Una vez más estaba súper buena la conversación en la pausa. Sí, tenemos que buscar alguna manera de... No, sí, yo había propuesto en algún momento, a los 5 años de ocurrida la conversación en la pausa se desclasifica, Sí, ¿no? Para que nadie se vea muy afectado. Pero bueno, estábamos hablando de los pactos municipales. Efectivamente, el oficialismo llegó a un acuerdo ayer. De alguna manera, José nos hizo un anticipo de lo que vamos a conversar a continuación. Y bueno, y quería preguntarle sus apreciaciones generales, porque esto se da en un marco en el que, primero, ha sido difícil para el sistema político ponerse de acuerdo. O sea, el relato en desarrollo es el de la dispersión de la política, ¿no? Pero luego está este pacto. Y por el otro lado, aprovecho de preguntarle no solamente en la clave estrictamente municipal, que es relevante de suyo, el modo en que esto también puede ayudar a fraguar un cuadro para efectos de lo que viene acto seguido, que es la elección presidencial del próximo año, si ya nos estamos acercando a pasos agigantados en ese momento. En octubre empieza la campaña presidencial. No, al tiro. El 27 de octubre en la noche empieza la campaña presidencial. Para algunos ya empezó. Es verdad, Sí, po. Hay que tener ojo, cuando uno se adelanta mucho, ya vimos en el pasado Para algunos, lo que ocurrió. digamos, ya empezó. Sí, po. Ese es un arte en la política y en la vida, no llegar ni muy antes ni demasiado después. Llegar con, como dice la canción, Sí, saber llegar. Saber llegar. ¿Ah? Claro, bueno, don Juan Andrés Lago. Mira, yo creo que duda cabe, estas elecciones van a ser muy incidentes para las correlaciones electorales, no desconocer que en cuanto a... Hay un cruce ahí, pero en cuanto a votación de partidos propiamente, la de concejales es muy relevante. Porque ahí va a haber una suerte de medición desde el punto de vista de lo que implica la fuerza de cada partido y las coaliciones en votación para lo que viene, que son las parlamentarias y las presidenciales. Claro, no se pueden separar, pero son distintas las de alcaldesa y alcaldes. Ahí hay una lógica de representación que tiene que ver con la cosa comunal, que tiene que ver con el hecho del empoderamiento de lo que significa administrar una comuna, los gobernadores y gobernadoras igual, los cores igual. Pero yo creo que hay que mirar el cuadro completo y no dejar de observar lo que significa la importancia político-electoral en las correlaciones que queden en concejalía. Ahora, el acuerdo que han logrado las fuerzas desde la democracia cristiana al socialismo democrático, Frente Amplio, Partido Comunista, Acción Humanista, regionalistas verdes, liberal, en fin, es un acuerdo bastante inédito. Bastante inédito. Yo creo que hay que mirarlo, hay que hacer el esfuerzo por mirar más en profundidad. Aquí lo que se está construyendo y se está procesando es una mirada respecto de darle continuidad a un proceso de transformaciones que lo grita la ciudadanía por todos lados,
y que pasa por elecciones como estas. Yo creo que el subtexto, pero muy importante, de este acuerdo es ese. O sea, lo decía, si lo escuché Lautaro Carmona, en una declaración lo decían otros dirigentes y presidentes de partidos también, presidente y presidente. Hay un hecho inédito porque hay una suerte de correlación de fuerzas políticas que están mirando la necesidad de procesar de una manera más profunda hacia la perspectiva de un nuevo gobierno, de un parlamento que duda cabe por la experiencia que hemos tenido ahora, ¿no? Por la experiencia lo que significa gobernar con un parlamento con una correlación adversa. Yo diría, se está mirando todo eso y es súper importante. Lo segundo o lo tercero, creo que es muy importante también el hecho de que aquí se está mirando lo que va a ser la competencia con la derecha. O sea, va a ser dura. O con las derechas. Con las derechas, pero va a ser dura. A estas elecciones las derechas llegan fuertes, no llegan debilitadas. No llegan debilitadas. Si alguien a mí me dice, no sé qué país vive, francamente, pero no llegan debilitadas. Además, el oficialismo tiene mucho que perder porque le fue demasiado bien la vez anterior. Y por lo tanto, yo creo que hay que mirar esto con atención en ese sentido. Ahora, cierro, 5,5 millones, lo he dicho otras veces, 5,5 millones de personas que votan por primera vez en una elección municipal. Cuidado que hay que mirar el tipo de campaña que se haga. Sí. Porque ese tipo de personas han votado en 2 plebiscitos, en un proceso constituyente, en 2, y votan como votan. Por lo tanto... ¿Y cómo votan? ¿Tú sabes cómo votan? En función de demandas muy sentidas por la ciudadanía que siguen continuando como cuestiones... ¿Qué, delincuencia? Delincuencia, economía. Ya, banderas que la derecha históricamente ha tomado mucho mejor que la izquierda. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con el tipo de campaña que vamos a hacer. Ahora, José, es cierto lo que dice Juan Andrés, este pacto es bien inédito. A mí me recuerda lo que fue en su momento la nueva mayoría, ¿no? Que iba desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Ahora se incorpora además el Frente Amplio, que tiene un caudal de votos, no así de militantes probablemente, pero de votos importantes, ¿no? ¿Cómo ves ese acuerdo y la proyección que esto puede tener a futuro? O sea, ya dijimos que a partir de octubre empieza la campaña presidencial y parlamentaria. Y preguntarte también, y esto más de copuchenta, si es que en algún momento estuvo en duda este pacto, ¿no? Porque de alguna manera el presidente de la ADC lo deslizó, puede haber sido una estrategia comunicacional, ¿no? Que pudiera no haber llegado a un acuerdo. Mira, en todo proceso de negociación, de la construcción de un pacto de esta naturaleza, siempre está en riesgo. Y porque la conversación tiene diferentes dinámicas. Pero más que el riesgo, lo importante es la voluntad de todos los partidos de que nos pusimos de acuerdo. Porque efectivamente sí hay riesgo, porque cada partido quiere defender sus legítimas aspiraciones, todas y cada una de ellas legítimas. Y hubo momentos y muchos querían que no llegáramos al acuerdo. Muchos decían... ¿Dentro del oficialismo? No dentro del oficialismo, digo, la oposición esperaba que no llegásemos a acuerdo. Pero primó los sentidos de responsabilidad no solo de los partidos de gobierno, sino también de la democracia cristiana, de entender que hoy día estamos en un fenómeno de una regresión conservadora, que el proceso eleccionario es complejo y que para enfrentar, por lo tanto, a una derecha que se opone a cambios y transformaciones que son necesarias en el país, se requiere la mayor unidad posible. Desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, incluyendo al Frente Amplio. El fenómeno de la nueva mayoría era una situación que era posible por la experiencia que se habían tenido todos estos partidos en la dictadura. Pero entre medio apareció un nuevo actor, que es el Frente Amplio, que proviene de una orgánica distinta, que proviene culturalmente de movimientos distintos, ¿no?, a los partidos tradicionales de ese minuto. Y por lo tanto, todos estos partidos hoy día son capaces de ponerse de acuerdo. José, y una pregunta maletera, aprovechando que estás acá. ¿Y el PPD aprendió algo en este proceso? Te lo pregunto porque la última vez que el PPD compitió en una elección, compitió con la democracia cristiana, o sea, como una suerte de concertación chica, ¿no? Yo no escuchaba relatos dentro del PPD de que el objetivo estratégico era refundar la concertación, ¿no? Y le fue como le fue, pues recordemos, sacaron 0, ¿no? Con Natalia Perientili de presidenta. Claro.
¿Es un relato o una manera de proceder electoralmente distinta a lo que ocurre ahora y a lo que yo te estoy escuchando? ¿Qué podría decir al respecto? Que la experiencia es lo que te permite avanzar. Y que por lo tanto uno asume... Y que el PPD ya no tiene aquella aspiración, entonces. Puede que sí. Lo que pasa es que eso tiene que ver con yo puedo volver sobre la concertación a valorar aquellas situaciones más importantes que tuvimos, ¿no? Crecimiento económico, capacidad de infraestructura del país, en fin. Y decir, bueno, yo quiero eso de nuevo, por supuesto. Pero esto en lo político, en las relaciones políticas, tiene que ver con entender que, mira, somos parte de una alianza de gobierno, con historias distintas, porque lo que nos hace llegar al Consejo Constitucional en lista separada tiene que ver con que no sabíamos relacionarnos dentro de la alianza de gobierno, ¿no? O sea, no es solo que a nosotros se nos ocurrió ir solo porque nos creíamos por la libre. No. También tiene que ver con que había una mala manera de relacionarse. Y la experiencia de gobernar, los desafíos que significan, ha ido mejorando esa manera de relacionarnos. Ahora, eso también permitió acercar a la democracia cristiana y servir de puente, ¿no? Y por lo tanto, entender también que los partidos de gobierno no van en contra de la democracia cristiana y que se puede trabajar en conjunto porque finalmente el deseo de tener un país con mayor justicia social y con mayor profundidad en los cambios para nuestra ciudadanía también es compartido. Y por lo tanto, eso pusimos adelante, ¿no? Claro, sirve la experiencia de decir, mira, no fue mal, nosotros tres solos. Y fuimos a mantener un electorado y 10 cosas de lo que podamos decir. Y a la DC también le fue re mal cuando fue sola. También. Perdió varios parlamentarios. Todas esas experiencias son los que hoy día nos permiten decir, juntos, efectivamente somos más, juntos requerimos tener mayor trabajo. Ahora, pero tenemos un desafío, porque esto, yo lo dije muchas veces en las diferentes reuniones, no solo importa que nosotros nacionalmente nos coloquemos de acuerdo. Lo que más importa es que territorialmente en cada una de las comunas nuestros representantes trabajen conjuntamente y también se pongan de acuerdo. Porque si no, el esfuerzo nacional de lo que significa este pacto no va a tener una representación real. Y nuestro desafío de aquí en adelante es eso, es que esta buena manera de relacionarnos llegue entonces también al territorio local. Ahora, Juan Andrés, esto que describe José, vamos a ver cómo resulta, pero la intención vale. No es fácil. No es fácil poner de acuerdo a 12 partidos, ¿no? Es una aspiración histórica también del Partido Comunista encabezado por Guillermo Tellier, ¿no? Esto de generar una unión, ¿no? Entre la izquierda o las izquierdas en Chile, que ha sido bien difícil y cuando se ha intentado siempre ha sido truncado este esfuerzo, ¿no? Desde el centro hasta la izquierda, la centroizquierda hasta la izquierda. ¿Cómo ves eso y cómo lo proyectas, ¿no? En los procesos o los desafíos que tienen también a futuro el sector? Mira, yo más que agregar destacaría el hecho de que esta alianza inédita también incorpora al mundo independiente. Eso no es menor. Y en comunas bien relevantes. O sea, hay hartos alcaldes independientes, Sí. por René La Vega, muchos. Charp. Claro, pero a un mundo de alcaldes independientes que han trabajado con los partidos de gobierno. Son alcaldes y alcaldesas que están por las transformaciones. Entonces, yo creo que eso te da una perspectiva muy, muy interesante. A propósito, Monse, de la pregunta, creo que, mira, nuestra aspiración como Partido Comunista, que es histórica, pero yo diría que se marcó mucho con la salida transicional de los 90 en adelante. Nosotros bregamos mucho de los 90 en adelante por una transición democrática, lo toma en un discurso histórico que tuvo poca relevancia en Chile, de Michelle Bachelet cuando sale de visitar la cárcel donde estuvo Nelson Mandela por décadas. Y ahí ella habla de la necesidad de avanzar desde una democracia representativa a una democracia participativa. El concepto de democracia participativa no es menor. Si uno mira lo que ocurre con la lógica política real del país, de Chile, en verdad lo que significa avanzar hacia una democracia participativa es fundamental. Hoy día hay la convocatoria de un paro nacional. Hoy día 11. Hay muchas organizaciones sociales de distintos, desde
yo te diría la CUT, pero no es solamente la CUT, que están con una actitud no solamente social de descontento en cuanto a muchas cosas, sino que también desde el punto de vista de la actoría política en el proceso. Entonces creo que en ese sentido, a mí me da la impresión de que esta construcción que está avanzando y que está avanzando con la riqueza de la pluralidad, porque es cierto, si nos enfrentamos al desafío de ir construyendo una alternativa para los tiempos que existen hoy día en Chile y para los tiempos que existen y que van a existir en el futuro. Tú me preguntabas los problemas. Sí, los problemas de la ciudadanía en Chile, qué duda cabe que son de pervivencia. O sea, cuando se habla de salud, cuando se habla de pensiones, cuando se habla de salario, cuando se habla de vivienda, de seguridad ciudadana, uno dice, bueno, son cuestiones básicas de una democracia. Ahora, básica y sí. sustantiva. Ahora, Entonces, José Juan Andrés, no es solamente la amplitud, ¿ah? Es también ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones básicas, porque ese es un problema que fue bien evidente en el gobierno de la nueva mayoría. O sea, sí. Cuando se hizo campaña se pidió un parlamento para Bachelet, me acuerdo clarito, ¿no? Sí. Y todos iban a sacarse fotos con Bachelet y la idea era darle una mayoría a Bachelet para que pudiera impulsar la reforma. Pero luego ganan las elecciones y empiezan presidentes de partidos a decir que no se leyeron el programa, senadores a decir que no estamos obligados a usar la mayoría aunque la tengamos. Entonces, claro, lo que ocurre ahora, con las sucesivas crisis que ha tenido la democracia cristiana, es que tenemos una democracia cristiana más chica que entonces, pero más cohesionada, ¿no? Más... sí. Mira, hay una experiencia de eso. Sí. Esto no es solo un pacto electoral de decir ya vamos juntos. Hay una construcción también y se está construyendo colectivamente, y nuestros centros de estudio y respectivas secretarías están construyendo un programa municipal que entre todos podamos decir, mira, esto nos une, y como esto nos une, este es el tipo de modelo de ciudad y comuna que queremos para cada una de nuestros territorios, cómo vemos el tema de la salud, cómo vemos el tema de la educación, cómo desde un municipio se hace cargo de aquellas necesidades básicas de las personas, porque además los municipios son quienes tienen la relación más directa. Por eso, además, son elecciones distintas, ¿no? Que tiene cierto espacio de transversalidad, menos politizado, más allá que es 100% político, pero menos... digo político partidista, y hay una transversalidad de las personas que puede votar por diferentes actores, producto de gestión, producto de cómo llega a resolver ese municipio las necesidades de las personas. Y estamos, nuestro centro de estudios, construyendo eso, porque entendemos que a esta conjunto de coalición electoral hay que ponerle un sustento político real que diga en esto estamos de acuerdo y estas son las cosas que vamos a impulsar. Porque no podemos cometer el error de la nueva mayoría. Era en otro contexto, con otra situación, creo yo, donde hubo un aprovechamiento por parte de ciertos sectores de, por un lado, la imagen de la presidenta para salir electo y después, olvidarse de aquello que se comprometió. Pero asimismo fue el avance finalmente de lo que hoy día está la democracia cristiana. O sea, uno dice, mira, la Jimena Rincón sale electa en un sector y hoy día termina en otro sector. Y ahí hay como el mensaje de decir, bueno, también cómo resolvemos desde la política esta situación. Porque hoy día no hay ninguna capacidad de resolverla. El partido no tiene ningún fundamento, el cupo no es del partido, la gente se va y da lo mismo. Y eso altera las condiciones. Sí, bueno, el gobierno de la nueva mayoría fue electo con otras reglas, ¿no? De partida con un sistema electoral binominal, ahora tenemos otro, no vamos a alcanzar a revisar ese tema, que es un gran tema tampoco, el sistema político, la fragmentación que hay en el Congreso, pero lo cierto es que hoy es prácticamente imposible alinear un sector político de oposición, oficialismo, ¿no? Detrás de un programa o detrás de distintos proyectos de ley. Lo hemos visto con el actual gobierno, también con el gobierno del presidente Piñera. Hay cosas en las que sí hay acuerdo, y es lo que les quiero pedir así rápidamente un pronunciamiento, que es el pacto fiscal, particularmente un proyecto que es el que está mejor aspectado, ¿no? para poder salir, que son las normas antielusión, dentro de la cual está el levantamiento del secreto bancario. Ayer esto se aprobó con todos los votos en contra, según recuerdo, de la oposición, ¿no? Que se abstuvieron o rechazaron esta norma, pero fue aprobado y pasó al Senado.
Esto tiene implicancias en varios niveles, ¿no? Y se relaciona con lo que hablábamos también al principio. Juan Andrés, ¿qué te parece particularmente este proyecto, esta iniciativa contenida en el Pacto Fiscal? Pero mira, tremendamente importante. Además, es el primer gobierno que lo hace. Ese es el primero. Pero ya hay un antecedente, yo lo he dicho otras veces. En el Senado el año pasado también la oposición votó en contra y fue al Tribunal Constitucional. Los perdieron en el Tribunal Constitucional a propósito de también un proyecto de ley en donde se busca combatir el narcotráfico en relación a los temas de drogas, ¿no? Entonces uno dice, esta derecha, perdone la expresión hipócrita y cínica, que habla de la seguridad y sin embargo a la hora de los cubos defiende el negocio. Y todos sabemos que el gran negocio del narcotráfico está puesto ahí, en el tema del sistema financiero y económico. Si Pero eso delitos es, de cuello y corbata también, no solamente pero por el cierto, narcotráfico. por cierto, Caso Hermosilla, por cierto, pero apuestas ilegales, en fin, Claro. hay un mundo. Entonces uno dice, bueno, creo que lo que se logra avanzar es muy significativo y tiene una proyección muy concreta respecto de lo que significa transparentar, por un lado, y por otro lado, sancionar. Porque el proyecto también tiene medidas no solo preventivas, sino que de sanciones. Y espero que eso en verdad permita despejar un tipo de política que el Estado chileno no tenía hasta este momento. Y ahora la tiene. José. A mí me parece que es fundamental seguir avanzando en este espacio de transparencia. Porque para combatir el crimen organizado y los delitos también de cuello y corbata se requiere seguir el dinero. Y la derecha, por lo tanto la oposición, tiene que explicarle a la ciudadanía por qué quiere, o sea, por qué no quiere que las policías y por lo tanto el Ministerio Público tengan esta facultad. Y eso lo que están haciendo es eso, es impedir que se investigue el delito, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del panel, van a ser las 9:27. Agradecemos a Juan Andrés Lagos por haber estado acá. Muchas gracias. José Toro, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Directo a dormir. No No. creo. No, Ojalá. tengo